Gracias, Damián. Ahora le doy la palabra a Alejandro Daumas. Alejandro es psicoanalista, es miembro de la EOL y de la MP. Es el responsable del Departamento de Estudios sobre el Niño Pequeño Hans del ICBA, ex-ICBA, y docente del IOM y de la Maestría de Psicoanálisis con Niños de La Plata. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Bien. Un libro, alguna vez lo remarcó el escritor Jean Paul, son cartas más o menos largas a los amigos. No me quería repetir porque esto ya lo usé en alguna otra presentación de libros, así que dije, ¿qué es para mí hoy presentar un libro? ¿O cómo podría pensar un poco de qué se trata la presentación? Sin duda, tomando en cuenta también que efectivamente presentar un libro es esas cartas más o menos largas a los amigos. Hacer una presentación de un libro es para mí, y permítanme el atrevimiento, es viernes a la noche, es tener un poco una función celestina. Sí, sé que es una figura un poco difícil, pero permítanme tener las intenciones de la Celestina. Digo, no el uso trágico de Calisto y Melibea, sino tener las intenciones de enganchar, de interesar a un partener con otro. Aquí tal vez de enganchar a otro lector de este libro, a permitir interesar, implicar una crítica y no decir tanto porque así hay un poco de curiosidad. Presentar también es elogiar lo justo y sobre todo creo una presentación transmite un gusto. Por un lado es doble para mí, un libro compilado por Mario Goldenberg, por su confianza, por su amistad, voy a decirlo, parca, distante, pero con la justeza para el trabajo. Basta llamar y decir, Alejandro, haces tal cosa, yo lo llamo, haces tal cosa, pero ni hablar más. Sin embargo, también es interesante que propicia a un grupo de colegas que conforman un grupo para investigar aquello que no hace lazo, que es la violencia en las escuelas. Entonces también es un gusto para mí compartir con otros que son autores del libro, a quien conozco de forma impar. Compartir con ellos Alejandra Glase, Andrea Botas, Mariana del Cerro, etc. Voy a nombrarlos a todos igual. Es un gusto también compartir con otros que son autores del libro, entonces digo, a quienes conozco de forma impar, una orientación en el psicoanálisis y el estilo de una enseñanza que se pone de manifiesto en el libro. Bien, al modo de una Celestina, trataré de convencerlos de las cualidades por las cuales vale la pena elegirlo para ser leído. Así que me di unas preguntas y 3 breves argumentos. Las preguntas. ¿Puede un psicoanalista reinventar la escuela? ¿La escuela donde se alfabetializan los niños? Pregunto, ya que no hay duda que la violencia es el fracaso de la institución escuela. ¿Por qué esta violencia es síntoma del fracaso de la institución escuela hoy? Porque siempre hubo violencia en las escuelas, pero no eran síntomas del fracaso de la institución escuela. Empiezo con estas preguntas, ya que yo construí la presentación con los textos de los autores, no con otras referencias al tema, ya que el tema es polémico, con lo cual podríamos caer en la polisemia de las citas, y prefiero mantenerme dentro de la textualidad. Los 3 argumentos. El primero lo llamé engranajes conceptuales. Aquí me parece necesario, no puedo decirles todo, tengo que dejar que ustedes conozcan también el libro, pero los engranajes conceptuales fundamentales son Agresividad y Violencia, de Mercedes Sánchez Sarmiento, Una travesía por la noción de autoridad, de Gisela Laura Baldini y Mariera Natalia e Andy Bonfante,
la violencia como diversión, la industria de Sofía Peralta Ramos, sobre la industria del entretenimiento y la época actual de Ana Laura Vallejo y la paradoja de la seguridad de Andrea Botas. ¿Por qué son engranajes conceptuales? Porque es necesario decir, para reinventar la escuela como psicoanalistas, cuáles son los elementos que nosotros tenemos con nuestros engranajes que sostienen o no el trabajo posible de reinvención. Es fundamental la separación entre agresión y violencia, agresividad y violencia, porque si hay algo que es importante de considerar, que si bien en la enseñanza de Lacan no hay una consideración acerca de la violencia, sí hay una consideración, que ha sido mencionado anteriormente, respecto de los efectos de la segregación en la sociedad. ¿Sí? Igual me parece necesario lo que dice María Sánchez Sarmiento respecto de la agresividad en el lazo imaginario y la violencia simbólica. La travesía de la noción de autoridad, basta para decir algunas cuestiones del tema, lo que han mencionado anteriormente, que efectivamente la noción de autoridad ha ido perdiendo la eficacia que tenía de la utilidad del significante para hacer entrar en algún entramado simbólico a los sujetos. Es importante reverlo. Y la industria del entretenimiento, la violencia como diversión y la paradoja de la seguridad, me parece que tocan algo fundamental en relación a la cuestión del niño en la época contemporánea. Lo voy a decir solo como títulos, lo van a encontrar en los trabajos, y es la pérdida de la idea del juego como simulacro. Eso es fundamental lo subrayar como engranaje conceptual. Es de qué manera, al perderse esa idea de la función juego-simulacro, no importa que jueguen en internet o que tengan todos esos juegos que para muchos aparecen como descalificadores de entrada. El problema es que la noción misma del juego pierde la relación al simulacro. Bien. El primer eje. El segundo, diagnósticos de situación. Quiero referirme fundamentalmente al artículo de Alejandra Blase, al de Javier Garmendia, al de José Ubieto, al de Mario Goldenberg y al de María Paula Castro, Valeria Lamota e Isabel Carraro. ¿Por qué diferencio los engranajes conceptuales y los diagnósticos de situación? Porque si hay algo común en esos artículos, nos muestra la manera en que hay modos distintos de inserción en el otro de la cultura. El artículo de Alejandra Gleiser, cual recomiendo que pueda seguir difundiéndose, me parece importante cuando refiere, y insisto en esta cuestión de los modos de inserción en el otro, encuentro mis notas. Cuando refiere fundamentalmente una frase de un sujeto que toma, es la manera en que los sujetos no caben adentro. ¿Sí? Me parece importante considerar la cuestión de no caber adentro, porque la voy a retomar respecto de la invención del aula, ¿sí? O de la escuela, para decirlo de otra manera. También es importante considerar que estos modos de inserción en el otro, en los distintos artículos que les mencioné, lo que podemos ver, y que también forma parte de nuestra orientación, es de qué manera el significante precariedad hace época. Ese significante precariedad que hace época lo podemos encontrar, por ejemplo, en la manera en que Mario Goldenberg ubica la palabra que falta. De alguna manera, uno podría decirlo así, siguiendo lo que propone Mario, se sufre fundamentalmente de la falta de palabra y de un lugar donde leer las pocas letras que sirven para saber tomar la palabra. Me parece importante la manera en que el libro nos muestra ese diagnóstico de situación, y de alguna manera también es, lo pienso así, que la precariedad que hace época no es solamente la precariedad real, sino las distintas maneras que los sectores sociales toman una posición
respecto de lo que el psicoanálisis muestra como diferencia.